Gracias por seguir con nosotros. De vuelta con el doctor Maspuy. Le dejaba la interrogante antes de irnos a la pausa de su valoración o de la APD de este ya casi primer año de ejercicio gubernamental del presidente Danilo Medina. Sí, porque decíamos que el gobierno estaba empezando, pero en realidad ya ha cumplido prácticamente el 25% de su tiempo. Yo diría que desde el punto de vista de la forma, es muy distinto al gobierno anterior. Desde el punto de vista del fondo, es el mismo tipo de gobierno. Desde el punto de vista de la forma, me refiero al estilo, a la forma que manifiesta el presidente Medina, es decir, es una forma cercana, informal, directa. Y con esto obviamente que él está tratando de establecer distancias con respecto al estilo de gobierno anterior. Y hay que decir que esto le ha generado simpatía. La gente lo ve bien, la gente lo acepta. Ahora, lo importante no es la forma, lo importante es el fondo. Y desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales, y desde el punto de vista del esquema de gobierno, el gobierno de la República, el gobierno actual, sigue exactamente el mismo patrón que el anterior. Me explico. Las políticas económicas son las mismas. Las políticas sociales, las mismas. Y sobre todo en el modelo de gobierno clientelista, es decir, es exactamente intercambio de favores. Sin embargo, doctor, el presidente Medina le ha dado gran apoyo a la producción local. Lo vemos toda la semana cuando de una u otra forma cooperativas, asociaciones le hace préstamos en colaboración. ¿Usted no cree que eso marca una diferencia y es una ayuda? Bueno, hay una evaluación. ¿O es eso populismo? Bueno, le genera simpatía, es una forma, ¿verdad?, de acercamiento, pero ya se ha hecho una primera evaluación que la publicó uno de los diarios nacionales hace unas 2 semanas, bueno, específicamente el periódico Listín Diario. Es un reportaje muy bueno y ellos sumaron todos los préstamos anunciados por el presidente en todas sus visitas de los domingos y llegaron a la suma de 696 millones de pesos prometidos. De esos 696 millones prometidos, se han desembolsado 213 millones, es decir, el 31%. Sí. Si nosotros vemos que van casi 50 semanas de gobierno, es decir, estamos hablando de desembolsos menores a $500,000 de pesos. Es decir, son 2 millones y pico mensuales. O sea, 20 millones, 216, 20 millones. Sí, pero esa parte, doctor, esa parte, y usted lo continúa ahí mismo, creo que esa valoración, si la hacemos como usted la plantea, no estamos, vamos a decir, ocultando esos préstamos, porque hay préstamos que es una especie de premisa primera para luego seguir con la segunda. Cuando se habla del monto total, no se habla de una inyección directa, sino un proceso. No, y sobre todo eso estimula a las personas, pero indiscutiblemente que si nosotros multiplicáramos los 696 millones prometidos en el año por 4, es decir, eso es ínfimo. Eso es así. Con relación a los recursos disponibles. De todas maneras, yo no digo que eso esté mal, porque por alguna parte hay que comenzar. Usted diría que eso es algo de comestología, ¿no? Algo coméstico, bueno, ¿no? Eso estimula. O sea, además, los procesos también, por ejemplo, en el caso de educación, con el asunto de las escuelas, o sea... Bueno, en las escuelas me parece que hay otro aspecto. Ahí ya también lo que hubo fue mucha improvisación. Mucha improvisación y errores administrativos también. Un problema administrativo burocráticos. Serio. Hubo el interés de comenzar rápido, se quiso ser simpático con los sorteos, pero ya estamos viendo la contrapartida. Es decir, ya se sabe, las consecuencias ya se están viendo, no se va a cumplir el tema del 4%. Y si se cumple, bueno, pues se va a cumplir un poco a la carrera. Ahora, yo pienso, y eso es importante, y es que cualquiera no lo hubiese pensado, pero creo que hubo poca preparación del gobierno. Incluso durante la misma transición, es decir, no hubo quizás el suficiente esfuerzo
Y después que ha comenzado el gobierno se nota que muchos de los programas son programas que comienzan y después se inauguran y es después que se ve qué es lo que se va a hacer. Que había una que dijo el presidente Danilo Medina en la transición o en la campaña, que su gobierno iba a entregarle partituras a los músicos, pero siempre hay un ensayo previo. Necesariamente. Porque aunque sea muy talentoso el músico, si usted le lleva un papel para que ejecute, sí, es un poco difícil. ¿Sí? Necesariamente. Doctor, para nadie es un secreto que el presidente Fernández, la popularidad del presidente Fernández, estamos así, dando un vistazo al panorama del PLD, vamos al PRD, y para nadie es un secreto, como decía, que la popularidad del presidente Fernández en este momento está quizá en su peor momento, debido a un sinnúmero de escándalos, de corrupción en su gobierno y por aquel llamado hoyo fiscal. Usted que trabajó de cerca con el presidente Fernández, ¿cómo valora su gestión y qué entiende usted que le depara para el futuro al presidente Fernández con la actual popularidad que tiene? Bueno, yo quisiera hacer una interpretación de lo que ha sucedido desde el punto de vista social. El día 20 de mayo del año 2012, seguramente el presidente Fernández se sintió ser un hombre muy exitoso. Porque ese día, bueno, la Junta Central Electoral estaba proclamando la victoria del candidato de su partido. Ese candidato 6 meses antes tenía 20 puntos abajo. Sí. Entonces, el presidente Fernández el 20 de mayo del 2012 ciertamente tuvo que interpretar aquella victoria electoral como una victoria suya. Él hizo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer para que se produjese esa victoria. Cuando analizamos los resultados electorales, nosotros observamos regionalmente que prácticamente todo el Cibao ganó el Partido Revolucionario Dominicano y que el voto de las regiones más pobres es un voto influido por las políticas de asistencia del gobierno. Es decir, ahí la tarjeta juega un papel. Entonces, como el margen fue muy estrecho, ¿qué decidió las elecciones? Las elecciones fueron decididas, y eso lo dicen los resultados, por el Gran Santo Domingo. El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que fue donde el PLD tuvo ventaja sobre el PRD. ¿Y quiénes allí? Las capas medias urbanas. Allí no fue simplemente porque les impusieron que votaran por el gobierno, sino porque las capas medias urbanas compraron ese discurso. Porque ¿qué quieren las capas medias? Estabilidad. El hijo va a la universidad el año siguiente, yo quiero poder pagar sus estudios, yo quiero cambiar el carro. Y el gobierno del PLD de una u otra manera ha posibilitado eso. Y el gobierno del PLD eso fue lo que vendió. Y ha posibilitado el progreso, eso. El crecimiento. Entonces, en las elecciones dice, bueno, esto va a continuar. Pero 3 meses después, ya a partir del mes de agosto, el presidente Medina dice, encontré la maleta vacía. Aquí no hay un centavo. Y este dinero hay que buscarlo. Para eso vamos a imponer un paquete fiscal. Aquello para mí produjo una cierta conmoción en ese sector social. No en los más pobres, porque los más pobres, es decir, siempre han sido pobres. Siguen jodidos. Siempre, es verdad. Sí. Entonces, en aquel momento, mucha gente pudo haber pensado, bueno, pero esto no fue esto no era lo que yo pensaba. Así no fue que hablamos. Esto no fue lo que me dijeron. Y las manifestaciones, la fuerza de las manifestaciones y las protestas que se dieron a finales del año contra el paquete social, yo creo que estuvieron influidos por ese hecho. Para colmo... Se le achacaron todo al presidente. El presidente Fernández fue una especie de pero efectivamente el propio gobierno de la República, el propio gobierno del presidente de su propio partido, fue el que señaló que el paquete fiscal era una obligación por el déficit dejado. Visto el déficit dejado. Ahora, el gobierno tomó una decisión extrema en enero, ahora, que para mí fue una decisión incorrecta. En la discusión del presupuesto, a partir de los meses de agosto y septiembre, el empresariado insistió mucho en que se hiciera un presupuesto restrictivo. Sí, que volviéramos al 2011. Ajá, pero el gobierno dijo que no podía ser un presupuesto restrictivo. Y se impuso la posición del gobierno. Pero en enero, el gobierno hizo lo que le pedían los otros y que él dijo que no iba a hacer.
y produjo... Rectificó. Bueno, pero lo hizo de forma tal que redujo tanto las políticas de gasto, de las políticas del gasto público, que produjo un freno en la actividad comercial. Y ahora mismo todavía, aunque el gobierno ha querido tomar medidas para que la cosa arranque de nuevo, es decir, no ha podido hacerlo, porque es fácil frenar. No, lo que es difícil es arrancar otra vez. El primer cuatrimestre del año es vital el impulso que la economía pueda tomar para ir desplazándose más suave en los últimos 8 meses. ¿Por qué hago yo toda esta explicación? Esta es una explicación de carácter social, de cómo los grupos sociales, las clases sociales reaccionan frente a las políticas gubernamentales. Yo creo que lo que suceda ahora es lo que va a determinar el comportamiento de la gente. Sobre todo que el gobierno puso mucho empeño, el gobierno actual, en ciertas políticas que no le han resultado. ¿Cómo cuáles? Bueno, lo primero, la inversión que se quiso propiciar en Bahía de las Águilas y el acuerdo con la Barrick, que yo creo que ya se cayó. ¿Se cayó? Yo creo que ya se cayó porque el precio del oro sigue bajando y el acuerdo se hizo sobre la base de un cálculo según el cual la onza de oro iba a estar a $1,600 la onza. Pero ya en ese momento... Andaba por los 1.300. Y las previsiones ya eran de que iba a seguir bajando, pero estamos en 900 y pico. Entonces, sobre esa base, bueno, el acuerdo se puede firmar, pero no va a producir los ingresos complementarios para el actual gobierno que se esperaban. Esto todavía no se ha anunciado, ¿eh? Sí. Esto lo estoy diciendo yo a la luz de la tendencia que estoy observando en el mercado internacional del oro. Doctor, disculpe brevemente que nos queda poco tiempo. La crisis en el PRD, brevemente, que ya tenemos solo unos segundos. La crisis en el PRD, el que está supuesto a ser el principal partido de oposición. Sin embargo, podríamos decir que este gobierno prácticamente no tiene oposición, está andando solo. ¿Qué opina usted? ¿Le hace daño a la democracia? Se ha dicho que el PRD es necesario, claro que lo es. En su opinión, ¿qué puede pasar en el PRD? Bueno, ¿qué le aconseja usted con su abuso político? Bueno, yo no le puedo aconsejar nada. Yo no le puedo aconsejar nada. Lo que sí yo digo es que los partidos no son eternos. Los partidos no son eternos y si un partido no cumple su misión tiende a desaparecer. Sí. Depende de los PRDistas, en este caso, que su partido siga cumpliendo una función. O sea, tienen que tomar esa decisión. Cuando digo que los partidos no son eternos, es que cada época histórica tiene sus partidos. Los partidos de la independencia fueron los trinitarios y los santanistas después. Después de la restauración fueron rojos y azules, había unos pequeños verdes. Sí. Después de la muerte de Lee fueron los bolos y los coludos. Sí. Trujillo impuso el partido único, pero en el 62 fueron PRD y Unión Cívica. Después eran reformistas y PRDistas. Hoy día, es decir, el PLD tiene una posición dominante. Pero ¿quién dice que uno de esos partidos va a ser el partido de mañana, del partido del siglo XXI? Sin embargo, ¿por qué con tanta división en la oposición, por qué los partidos emergentes como la APD, como otros partidos, no resurgen o no surgen como los grandes opositores? ¿Qué tan difícil se les hace? Yo creo ese fenómeno en Colombia. Bueno, yo creo sí que deben producirse acercamientos y todo el esfuerzo que estamos haciendo en la APD es un esfuerzo encaminado a hacer propuestas. O sea, nosotros, propuestas de políticas públicas, es decir, qué pensamos sobre educación, qué pensamos sobre salud, qué pensamos sobre energía, qué pensamos sobre el código laboral. Porque en definitiva, las personas tenderán a fijarse quién está proponiendo algo. Es decir, y no solamente algo, sino propuestas realistas, factibles, realizables. Aparte de eso, tenemos que hacer públicas esas propuestas y tienen que producirse acercamientos entre nosotros. Salir a venderlas. Salir a venderlas y acercamientos entre las mismas organizaciones políticas. Yo entiendo que las organizaciones políticas que tenemos una visión distinta a lo que ha sido la visión tradicional de la política en la República Dominicana, tenemos que hacer causa común, tenemos que acercarnos y tenemos que producir acciones conjuntas y, si es posible, pues unificarnos. Bien. Hemos llegado al final, doctor. Le agradecemos en nombre de todo el equipo de Panorama Semanal. Una buena conversación. Claro. Hoy Día de los Padres, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos. Esperemos tenerlos pronto de nuevo por aquí.
Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo domingo.